Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Y estamos preparados para interpretar lo que ha dicho el ministro de Economía, porque estamos con un economista de primera, ha sido director del BCR, socio de Macrocónsul. Gracias por acompañarnos, Elmer Cuba. Entonces está en tu programa. El ministro ahora, post aprobación del presupuesto, del crédito suplementario del presupuesto, ya no habla de recesión. Sí, bueno, él ha tenido mala suerte, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Perú, en la economía este año, hubiera pasado casi cualquier gobierno, ¿no? Porque han sido 4 factores los que los han terminado de tumbar por un año. Pero la economía peruana es muy fuerte y el próximo año va a rebotar. Y si no rebota, sí sería directamente culpable el gobierno. Pero este año no es culpable, porque hay 4 factores que igual iban a ocurrir siempre. Te los paso a enumerar. Por favor. El primero de ellos es la inflación, ¿no? La inflación es alta, nunca ha estado tan alta en los últimos 20 años. Desde que el Banco Central tiene metas de inflación, nunca ha estado tan alta y tanto tiempo fuera de la meta. Va a cumplir 3 años, ¿no? 36 meses, que la inflación no solamente es alta, sino está encima del rango meta del Banco Central. Eso es inédito en 20 años y eso termina comiéndose los salarios. Pero la previsión es que baje algo. Sí, no, claro. Además, con la recesión baja, ¿no? Pero el próximo año. O sea, el próximo año ese factor que ha sido un factor terrible en 36 meses, que se ha comido los salarios, no ha permitido que suban los salarios reales, ha estado presente. Y eso ha ocurrido en todo el planeta, ¿no? Veamos Estados Unidos. Y eso va a tener un efecto, por lo menos, en controlar la inflación. Para el próximo año. Para el próximo año. Ahora, pero es un factor que hoy día nos ha llevado a crecer menos, digamos, ¿no? Ese es un factor que es internacional y ha ocurrido. El otro factor es el niño. El niño tampoco es culpa, digamos, humana, ¿no? Ha ocurrido, estamos en un niño costero importante que tiene sus 2 víctimas. Una víctima ha sido justamente la pesca, que no ha habido primera campaña de captura de anchoveta, ha costado $1.500 millones menos. Y la sequía. Y la sequía, que tiene efectos, efectivamente, y la agricultura. Hay 2 víctimas, la pesca y la agricultura, ¿no? Tanto la agricultura de exportación, por ejemplo, arándanos es una lágrima, se está produciendo menos arándanos que hace un año por el tema del niño, y la sequía también. Entonces, son 2 factores que están ocurriendo al margen del gobierno. Niño, inflación alta y permanentemente alta por 36 meses. Un tercer factor es que por cosas ajenas a la política, el año pasado hubo un récord histórico en construcción. Nunca en el Perú se había construido tanto como en el año 22. ¿Por qué? Porque había recursos, había retiros de pensiones, por ejemplo, retiros de CTS, y la gente tuvo miedo del COVID. La gente estaba vacinada en el 21, ¿no? Vacunándose, y gastó mucho entre el 21 y 22 para mejorar sus casas, ¿no? Un cuartito más, techar. Pero es una suerte de burbuja constructora, sí, claro, ¿no? Sí, pero era imposible que este año le ganásemos a ese récord histórico de toda la vida, ¿no? No había manera. Con cualquier ministro de Economía, este año iba a caer la construcción de todas maneras, porque ese es un récord histórico. Es 20% por encima del año 19. Eso es imposible de mantener a ese nivel, ¿no? Incluso este año, cayendo la construcción, es su segundo mejor año en la historia. Cayendo. Entonces, ese factor también es ajeno, digamos, a Boluarte, ¿no? Hubiera pasado con Castillo o con cualquier persona, o con Keiko, o sea, con cualquiera hubiera sido el presidente este año, caía la construcción, ¿no? Y el último factor, el cuarto, no menos importante, ha sido la lucha política. Muchos sectores han querido tumbarse al gobierno en el verano, ¿no? Y eso tiene consecuencias económicas. Hemos tenido parado Arequipa, Puno, todo el sur, con vías tomadas. Entonces son factores ajenos, digamos, a la política macroeconómica. Esos 4 juntos, nos han hecho pasar de 2,7 a menos 0,2, menos 0,3 este año, ¿no? Si no hubieran pasado esos 4, este año sería positivo. Ahora, tengo una gran duda de si los créditos suplementarios sean realmente la convicción del gobierno y del ministro Contreras de que esa es la vía para tratar de remontar la recesión, sí, o tiene mucho que ver con la colaboración que hay con el Congreso y pueden ser proyectos mediatizados políticamente. El programa Punche Perú, que es una extensión de lo mismo, es un programa que sirve para atenuar esta caída. Como viene un choque contractivo, Punche ha sido que el golpe sea menos fuerte. Sin Punche Perú caíamos 1% este año. Con Punche Perú caemos 0,2%, ¿no? Es un poco cómo hay que verlo. O sea, eso no es que no funcione el programa, está funcionando. Sin él hubiera sido mucho peor, ¿no? Pero no tiene mucho impacto. Sí tiene, ¿crees que esa cifra de 0,8, si haciendo claro, hubiera sido peor, el cálculo, hubiera sido peor. Que hubiera sido peor? Sí.
Entonces, bueno, pero eso ya es pasado, porque estamos ya en octubre, terminando el año, y ya está jugado, ¿no? Va a ser negativo de todas maneras. No hay manera que el PBI sea positivo este año. Pero haciendo un balance de Punche Perú, ¿qué habría que corregir o qué se podría hacer para que tenga más impacto? Sí, a ver, es asegurarte que el programa se siga ejecutando y que el próximo año rebotemos, ¿no? Porque estos 4 factores que han sido, pues, se han alineado los astros negativamente, el próximo año desaparecen, ya no están más. El niño no dura 24 meses, ¿no? El niño va a terminar eventualmente, digamos, en el verano. El próximo año, como un todo, no hay niño. No se espera una constelación política como la que hemos tenido contra el gobierno en el verano. La inflación ya no va a ser tan alta. Todos los pronósticos, los mismos PCR apuntan que la inflación va a ser mucho más baja el próximo año, ¿no? Y por último, la construcción ya cayó, no va a caer 2 veces, ¿no? Entonces, esos 4 factores que nos han tumbado este año se evaporan el próximo año, se desvanecen. El próximo año Perú va a rebotar. Perú es muy fuerte, la economía va a rebotar. Sería un fracaso si no rebota. Ahí sí habría culpable la crisis política. Y ahora estos créditos suplementarios implican que hay más déficit fiscal. Sí, en el margen, ¿no? Pero está en el margen, sí, porque nosotros somos conservadores en eso, ¿no? Mira, es posible que la ley fiscal no se cumpla este año ni el próximo, pero en el margen. Perú es un país con muy baja deuda en el mundo, no te digo en la América Latina. Es uno de los países menos endeudados del mundo emergente, y eso se ha mantenido. Incluso con Castillo. Castillo no se ha metido con el MEF. Y en todo caso se justificaría, dado el incremento de pobreza, sí, la concentración de empleo, pues, no consigo un MEF contractivo este año, ¿no? Claro, se justifica claro. Ese mayor déficit fiscal. Sin duda que sí. Va a ayudar, tú estás convencido va a moderar de la que, caída. Y de que el próximo año levantemos algo. ¿Y en qué sectores crees que debieran estar esas fortalezas el próximo año? Perú es una economía que, como te digo, la pesca va el próximo año viene mejor, la construcción deja de caer y el turismo va a seguir subiendo. Cada mes, llegan más turistas. Todavía no hemos recuperado los niveles prepandemia. Se espera que un factor importante del crecimiento del próximo año sea el Ahora, turismo. El turismo está muy asociado también a la estabilidad política y a la no conflictividad, ¿no? Sí, correcto, pero digamos, yo no anticiparía una conflictividad como la que hemos tenido, ¿no? Con países recomendando no viajar a Perú, eso está... Ahora, me es preocupante que se ha contraído el sector de restaurantes. Sí, porque ¿qué ha pasado? Una familia promedio del Perú, aunque es difícil en Perú es tan heterogéneo que no hay un peruano promedio, pero imaginándonos que hay un peruano promedio, ha sufrido pérdida de su poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa cuando en un hogar caen los ingresos? Tú privilegias, ¿no es cierto?, lo esencial, comer dentro de la casa, no comer fuera de la casa. O preparar tu lonchera para llevarla al trabajo. Entonces la comida fuera del hogar se cae y tú comes más en tu casa, sales menos y se cae en tu gasto por ejemplo, en electrodomésticos, en construcción. Todo lo que sea para un hogar típico, lo que sea inversión, se cae, ¿no? Privilegias tu consumo corriente, porque hay que comer, pues, ¿no? Pero, y en los sectores más vulnerables ya no solo es comer en casa, sino no comer, porque desde la pandemia estamos hablando de hambre, que es algo de lo que no hablábamos hace tiempo. Con más razón no consumo otras cosas que no sean alimentos, ¿no? Y por eso que hay una contracción también. Ahora estamos hablando de hambre. Sí, estamos hablando de hambre, es correcto. Bueno, la pobreza con 30% es casi un poco más de la línea de alimentación, en el costo, un poquito más nomás, y ahí estamos, ¿no? Es verdad. Y no solamente los pobres, los no pobres, pero vulnerables, también viven, digamos, con fuerte presión, ¿no? No es que el no pobre sea automáticamente clase media. Ahora, estos créditos suplementarios implican que la receta es inversión pública que va a ayudar a dinamizarnos. ¿Crees que esa es la receta más conveniente? No, tiene que ver con señales más importantes del gobierno que sea más allá del corto plazo, ¿no? Un programa como Punche Perú no te reactiva 3 años, ¿no? Queremos escuchar qué tiene que darnos el gobierno de cara al año 26, ¿no? Porque este gobierno va a durar 3 años y medio, en teoría. Va a durar más que el de Castillo. En teoría, ¿no? Tú lo has dicho. Pero en todo caso... tendría que, si ellos creen en eso, dar una altura de mira. Es decir, mi objetivo es dejar al Perú el año 26 creciendo al 6%. Y para eso voy a hacer esto. Y de pasadita voy a hacer una reforma política, ¿no? Si algo quiere hacer bien, que lo haga. Y tiene grados de libertad. El Congreso no la va a echar, ¿no? Claro, pero el problema es que el Congreso está más interesado en algunas contrarreformas para favorecer a sus clientelas. Entonces, y eso es otro gran peligro, ¿no? Que el Ejecutivo se oponga y que haga acusación de confianza de cosas que no deben ocurrir. Eso está bien difícil. Pero es lo que corresponde, ¿no? O sea, queremos un gobernante con responsabilidad, ¿no?
pero vemos, tú conoces los detalles del crédito suplementario, yo me temo que haya muchos acomodos con los congresistas. El Ejecutivo no es consciente de su fuerza es su poder de irse, ¿no? Y si usa esa debilidad, su fuerza, puede poner en la mesa reformas importantes. Cuestión de confianza sobre temas económicos, sí, eso sería nuevo. Y también políticos, nuevo, ¿no? Sí. Hablemos del... tiene que cambiar el juego, ¿no? De la reforma de pensiones. Es un tema importante y el Ejecutivo ya ha enviado al Parlamento su propuesta de la reforma de pensiones. ¿Conoces los lineamientos básicos de esta? Mira, no es perfecta, pero avanza en la dirección correcta. Le falta mucho todavía. Pero ¿cuál es la dirección correcta? Correcta es ampliar la cobertura. El problema número 1 de Perú en las pensiones es su baja cobertura. Solamente cubre a 1/3 de peruanos, si es que ellos quieren, porque si quieren retiran todo a los 65 años. Ese es el drama, ¿no? Y no cubre al 70% que no va a tener pensiones. Cualquier reforma tiene que cubrir al 100% de peruanos, que todos trabajan, ¿no? No es que no trabajen. Es una manera de formalizar, además, ¿no? Correcto. Entonces, este programa no hace nada con eso. Es muy débil en esa parte, ¿no? Esa es la parte crítica. La parte positiva es ir con un bono universal mínimo para todos los peruanos, que es carísimo. Yo lo cofinanciaría, ¿no? Cobrando un poco también a los informales, para que construyan también su pensión, que eso no está en la mesa. Y otro factor importante, positivo, es que detiene los retiros, ¿no? Porque los retiros de la AFP te refieres. Sí, los retiros que no son del AFP, son retiros propios, ¿no? De uno contra Juan contra Juan, ¿no es cierto? Porque los retiros de tu fondo de la AFP. Claro, que me hace daño a mí mismo porque justamente me quedo sin pensiones, ¿no? Claro, y el Congreso, al permitirlos, en realidad está haciendo que tú te prestes de tu propio bolsillo, que tú te gastes de tu propio bolsillo. Viva la FARC y viejito pobre. Y que creas que ellos te están regalando algo. Pero es tu dinero del futuro. Lo que está pasando en Perú es insólito, en verdad. No solamente estamos diciendo que el 70% no va a tener pensión, sino estos 30% que tampoco tengan, ¿no? Que retiren. Es autodestructivo, en verdad. Pero existe un punto medio entre las AFPs y la ONP. No, por eso que lo bueno de esta norma del gobierno es que pone fin, si se aprueba la reforma de pensiones del MEF, pone fin a los retiros, ¿no? Ese es un avance. Ahora, de ahí que sea completamente bueno. Pero ¿qué hacer con las ONPs con esas pensiones que la máxima no llega a 900 soles? Y eso va a ser peor porque lo siguiente, cada vez hay más jubilados y menos jóvenes que aportan. O sea, cada vez el fisco va a tener que complementar las pensiones de la ONP. En cambio, en el sistema privado, tú mismo te autofinancias, ¿no? Y si no llegas, el fisco te va a ayudar a una pensión mínima. Hay un proyecto de que en la congresista fujimorista, Rosángela Barbarán o alguien más, que en la ONP se permita individualizar las cuentas y los fondos, un poco trasladar el sistema AFP a las ONP. No funciona. Eso rompe el ADN de un mecanismo cooperativo, ¿no? Que es cooperativo, que es solidario, que es fondo común, ¿no? Así es. Que además no es lo perfecto. En Europa están saliendo eso, ¿no? Es porque cada vez hay... La pirámide poblacional se invierte. Entonces, si cada vez hay mayores y hay menos jóvenes, no hay manera de sostener. Pero en nuestro caso es cierto que tenemos ese bono demográfico. Sí, en nuestro caso felizmente tenemos el sistema individual, de aporte individual, pero solamente está válido para 30% de los peruanos, ¿no? O sea, mientras no toquemos aportes del mundo informal independiente, no vamos a tocar el problema de fondo, que es la cobertura. ¿Y crees que los factores externos, que son muy importantes, nos sonreirán? ¿El precio de los metales va a seguir en buena en estos últimas semanas han empeorado? Se pintaba un mejor año, el próximo año que pero va a ser todavía muy duro en términos de lucha inflacionaria en Estados Unidos y en Europa, y eso va a encarecer el crédito todavía. El conflicto que está habiendo ahora, más la OPEP, ha hecho que el petróleo suba, y por mala suerte China, que estaba parado, ha hecho que el cobre también se retroceda. Entonces, en resumen, el contexto internacional ha empeorado para Perú en el margen, ¿no? Cobre más barato, hace unos meses estaba en $4, ahora está en 3.60, ha bajado 10%, y por eso el dólar está alto. Una de las razones por las cuales ha subido el dólar en mes y medio es en parte por la caída fuerte del cobre. Igual ha pasado en Chile. Aparte de Estados Unidos, cuya tasa de interés va a estar más tiempo arriba, porque ellos sí tienen un problema inflacionario que no cede y nos va a afectar. Entonces, ha empeorado en los últimos 2-3 meses el tema internacional para Perú, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Elmer Cuba. Volveremos a hablar contigo pronto sobre